Hola compañeritas y compañeritos del grado séptimo, Institución Educativa Técnica Industrial Humberto Raffo Rivera. Soy su profesor Guillermo Torres del área de Tecnología Informática y esta es nuestra videoclase número 4 que tiene como tema las normas APA para la elaboración de trabajos escritos. Bienvenidos. Número 4 para el grado séptimo que comprende las semanas 23, 24, 25 y 26 aproximadamente entre las fechas 3 de agosto y 28 de agosto. Pero les comunico que tendrán hasta el 4 de septiembre como fecha límite para presentar las evidencias de sus actividades en esta guía. El DBA para esta guía es escribe textos que evidencian procesamientos o procedimientos sistemáticos de corrección lingüística y el uso de estrategias de producción textual. Para esta guía desarrollaremos dos competencias, que son la competencia 1, la definición de las normas APA y todos sus parámetros a través del desarrollo de las preguntas guía. La evidencia pues será la imagen o fotografía del desarrollo de estas preguntas guía que me enviarán al correo electrónico actividadessistemarrafo@gmail.com o mejor aún me lo envían a la plataforma de Ciudad Educativa. Algunos lo están haciendo digital, o sea, están resolviendo las preguntas guía directamente en un editor de texto, me parece muy bien. La segunda competencia, pues ya es la parte de la aplicación de los parámetros de las normas APA en el desarrollo de un trabajo escrito con estas normas. Entonces también al final de la videoclase les explicaré de qué trata este trabajo. La evidencia, pues obviamente es enviarme el documento de texto, PDF o fotografía, una de ellas, una sola de estas opciones, o también una captura de pantalla del desarrollo de la actividad práctica número 6. Entonces el tema son las normas APA y la configuración de página desde los editores de texto con los parámetros de estas normas. Aquí les estoy explicando el tema para que respondamos las preguntas guía. ¿Listo? Aquí ya hablo de los que hay que tener en cuenta o qué es lo que más incide al trabajar con normas APA. Tamaño de papel o documento que solicita, tamaño y tipo de letra, márgenes, numeración de páginas, tablas y figuras. Aquí le explico cómo hacer la parte de referencia y bibliografía, que es una de las cosas que más insiste las normas APA. Luego acá llegamos ya a la parte de las preguntas guía. Entonces aquí tenemos para responder, escribir y responder en el cuaderno. Como les dije, algunos ya lo están haciendo digital en vez de utilizar su cuaderno, me parece muy bien. Y les explico allí también entonces la actividad práctica, que pues al final de esta videoclase haré más precisión sobre ella. Luego viene pues ya la sugerencia, les estoy diciendo dónde está el portal o blog donde tengo toda la información. Además de Ciudad Educativa, pues también conservamos el blog de Reformática, la videoclase, el correo donde me lo pueden enviar. De pronto no lo están enviando por Ciudad Educativa, entonces al correo electrónico también les recibo, y allí mismo les recibo sus inquietudes para que ustedes de pronto y tienen alguna duda me pregunten por allí, o en la sección de comentarios del canal de Reformática en YouTube. Y le reitero la fecha máxima, la fecha plazo para entregar las evidencias, que es septiembre 4 de 2020. Pregunta guía número 8 del grado séptimo. El tema, las normas APA para la elaboración de trabajos escritos. Primero, ¿qué significan las siglas APA? Segundo, ¿qué son las normas APA para la elaboración de trabajos escritos? Tercero, ¿qué tipo de fuente y qué tamaño se utiliza en las normas APA para la elaboración de trabajos escritos? Cuarta, ¿cuál es el tamaño de la margen en los documentos escritos con normas APA? Recuerden que esta pregunta guía la deben escribir y resolver en el cuaderno de la asignatura. Luego tomar una imagen para que la envíen al correo electrónico actividadesistemarrafo@gmail.com o a la plataforma Ciudad Educativa. ¿Sabías que además del hardware y el software existe algo llamado el firmware? Es la programación de los circuitos electrónicos en un dispositivo computacional. A partir de este es posible lograr que los circuitos y que los chips de una computadora o de un dispositivo informático puedan cumplir con ciertas órdenes.
No olvides expresarte con palabras amables, respetuosas y ser un buen ejemplo rafista. Entonces, la explicación acerca del tema de la guía número 4 para el grado séptimo, que es sobre las normas APA. Lo primero que tenemos que identificar es que APA son unas siglas, son unas letras que componen o que abrevian más bien un título que es el de American Psychological Association, o sea, la Asociación Americana de Psicología. Eso es lo que significa APA, ¿ya? Ahora, nosotros nos vamos a interesar por las normas APA porque estas normas son las normas internacionales a través de las cuales se establecen los parámetros para la creación o elaboración de investigaciones y trabajos escritos. Esto es lo que nos interesa acerca de las normas APA. Así como hablábamos anteriormente de ICONTEC como las normas nacionales para la presentación de trabajos escritos, ahora vamos a conocer acerca de las normas APA que nos brindan parámetros para hacer esos trabajos escritos pero adaptados a nivel internacional. Las normas APA se originaron a inicios del año del siglo pasado, más o menos en 1929, cuando un grupo de científicos, antropólogos, psicólogos y administradores de negocios americanos se reunieron para establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudaran a la hora de poder codificar todo lo que tenía que ver con la estructura científica, con el fin de hacer mucho más fácil la comprensión lectora de todos estos elementos, de todas estas abreviaciones y de toda esta citación de referencias. Entonces ellos crean una estandarización y unas reglas que luego se convierten en el estándar de todo lo que tiene que ver con los escritos a nivel internacional. Así como aquí en Colombia hablamos de normas ICONTEC, o así como también a nivel internacional, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver la parte de tecnología, se habla de las normas IEEE. En el caso de la parte internacional, en lo que es la parte de plasmar investigaciones, se habla de las normas APA. Y sobre todo tienen influencia en cuanto a parámetros de márgenes y formatos de documentos, puntuación y abreviaciones, tamaños de letra, construcción de tablas y figuras, citación de referencias. Bien. La última versión de las normas APA corresponde a la sexta edición. Este manual cuenta con más de 300 páginas, pero nosotros no nos vamos a interesar por todo lo que cubre las normas APA a nivel, como puede decir, específico de cada punto, sino que vamos a hablar precisamente sobre lo que tiene que ver o los puntos que tienen que ver con el diseño de o la elaboración de trabajos escritos, ¿ya? Y ya que esto nos va a dar la oportunidad de conocer cuáles son las normas que a nivel internacional se exigen para todo lo que es la parte de publicaciones de investigación. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía ahorita, una de las primeras cosas en las que tenemos que fijarnos es en cuanto a la parte de las márgenes. En las márgenes, APA nos dice que vamos a manejar la misma medida para todos los márgenes de un documento. Superior, inferior, izquierdo y derecho tendrán 1 pulgada, o sea 2,54 centímetros. Esta es la misma medida arriba, abajo, izquierda y derecha, ¿ya? Y vamos a manejar cada vez que iniciemos un texto algo llamado la sangría, que es una especie de distancia que hay entre la margen y el inicio en la primera letra, primer párrafo. ¿Listo? En este caso estaremos hablando más o menos de 5 espacios con la barra espaciadora o 0, centímetros desde la pestaña de diseño de Word. Esto al comienzo de cada párrafo. Las páginas van numeradas. Hay unas páginas que nosotros conocemos como preliminares, que son la página de presentación, las portadas. En este caso vamos a hablar de que tenemos un componente llamado el copyright. Estos elementos se van a numerar
pero teniendo en cuenta que se hacen con los números romanos, ¿ya? Las páginas preliminares. Y el contenido ya lo haremos con los números normales o números arábigos. Esto es muy importante saberlo, que hay dos tipos de numeración. La numeración que vamos a hacer con la parte de números romanos en las preliminares, páginas preliminares, que básicamente son las de presentación, y en el contenido los números arábigos serán la simbología que vamos a utilizar para numerar esas páginas. La fuente que vamos a utilizar es la fuente Times New Roman, ¿ya? Apenas lógico porque es una de las fuentes más antiguas que se utilizan. El tamaño 12, alineación a la izquierda y con un interlineado de 2. O sea, la distancia entre un párrafo y otro va a tener un interlineado de 2. Y el papel que vamos a utilizar es carta. Yo diría que pueden ser inclusive más sencillas las normas APA que las normas ICONTEC, al menos en este contexto. Bien. Las normas APA también dicen que vamos a manejar unas abreviaciones, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablemos de capítulo, se refiere a que utilizaremos esta abreviación CAP, edición, ED, ¿ya? Edición revisada, el editor o los editores, los traductores de un texto, ¿ya? Sin fecha, páginas, volúmenes, números, partes y suplementos. Esto porque APA influye o le interesa mucho todo lo que es la parte de referencias. Todo lo que es la parte de referencias. Aquí en un trabajo con APA usted no puede hacer como normalmente hacen algunos, que es tomar, por ejemplo, de una página, cortar, pegar en el trabajo y luego poner en la portada que ese trabajo es realizado por usted. No, aquí si usted toma una idea de una página o de un escrito, usted tiene que colocar una serie de información que le permita al lector referenciarse de dónde ubicar ese elemento de la información. Las tablas también tienen una estructura especial. Entonces aquí podremos ver cómo es la composición de una tabla. En el caso de cuando vamos a hacer las tablas para poner algún tipo de descripción o características de algunos elementos que tengan algo en común, entonces la categoría, ¿ya? Vamos a colocar el título de la tabla, breve pero explicativo, nota de la tabla y cómo va cada uno de estos elementos. Las referencias, en este caso la referencia se ubica como las fuentes que se utilizaron de apoyo en el trabajo para sustentar los argumentos o hechos mencionados. En el formato APA debemos citar la referencia en el texto y adicionalmente agregarla a la lista de referencias. Muy importante eso, que eso también se hace en tablas. Bien. Ok. Otra cosa importante que tenemos que saber, otra cosa muy importante que tenemos que saber es que, bueno, ¿cuáles son los componentes como tal de un trabajo escrito en el caso de consulta o de resumen con las normas APA? En este caso son la portada, que es la presentación de nuestro trabajo, el copyright, que garantiza los derechos de autor, el abstract, aquí tenemos un resumen del contenido de nuestro trabajo, la tabla de contenidos, la lista de tablas si tenemos tabla de nuestro trabajo, lista de figuras si tenemos gráficos o figuras de nuestro trabajo, el contenido, las tablas, figuras, resultado de discusión, que es el equivalente a las conclusiones, lista de referencias y el apéndice, que es digámoslo así, el equivalente a los anexos. ¿Listo? Eso para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, para ponernos en acción, ya veremos entonces cómo se hace la configuración del documento en el editor de texto. Que conocemos ya los parámetros básicos que nos dicen las normas APA que debo aplicar a la hora de elaborar un trabajo escrito, entonces ya debo pues ubicarme en la herramienta, en el editor de texto. Tenemos varias opciones, ya sabemos que podemos utilizar el tradicional Microsoft Word,
podemos utilizar la versión en línea, que es la que tiene office.com. Simplemente puedo crear una cuenta y loguearme con ella y luego ya entrar a trabajar en la parte con el documento en línea. También ya sabemos, lo hemos visto antes, que Google, también cuando tengo una cuenta con Google y ya me he logueado, tengo la opción de llegar a un editor de documentos de texto. Esto lo puedo hacer desde acá. ¿Listo? Bien. Entonces, lo primero que yo debería saber es que voy a trabajar en el caso de mi documento escrito con normas APA. Lo que yo debo configurar es el tipo de letra, ¿ya? Que en este caso ya sabemos que es el tipo de letra Times New Roman. Lo puedo buscar por acá en orden alfabético, o casi siempre aparece entre las primeras allí también porque eso es bastante usado. El tamaño 12. La alineación para la mayoría de las componentes del trabajo va a ser a la izquierda, pero la primera página y sobre todo los títulos van centrados. Entonces, como voy a configurar desde la primera página, voy a colocarlo centrado. Lo mismo el interlineado, que va a ser doble. ¿Ok? Esto es de las primeras cosas que debo hacer. Otra cosa que debo hacer, vamos a buscar aquí en archivo, busquemos la opción de configuración de página. Les recuerdo, estoy en el editor de texto de Google. Entonces aquí yo puedo buscar, por ejemplo, el tamaño de página, la orientación vertical y obviamente los márgenes. Ya sabemos que los márgenes son 1 pulgada, o sea 2,54 centímetros. Aquí ya me apareció. Si no, pues tengo la opción de configurarlo o de ingresar esos datos allí, ¿cierto? En el caso de Word, pues hago algo parecido, ¿no? Aquí en inicio me encuentro con las herramientas de buscar el tipo de fuente, tamaño, la alineación, ¿listo? También puedo venir a la pestaña que corresponde con el diseño, en este caso se llama presentación aquí, y colocar las márgenes. Si no las encuentro aquí, pues vengo acá a margen personalizado y desde acá las digito. Orientación, tamaño, etcétera. Inclusive mire que desde aquí yo puedo configurar la sangría, que cuando empiece ya el contenido del trabajo, pues son más o menos unos ¿qué? 0,5 centímetros. Ahora, aunque lo puedo hacer con la barra espaciadora, me parece mucho más sencillo, ¿ok? Me parece mucho más sencillo hacerlo con la barra espaciadora. Bien, ahora, una vez que yo tengo entonces esta parte configurada, entonces yo ya debo empezar a mirar, bueno, cuáles son los componentes de mi trabajo escrito, ¿ya? Yo les voy a dar a ustedes un formato PDF como una especie de ejemplo, ¿listo? Ejemplo de trabajo escrito con normas APA, donde usted va a poder ver cómo está configurado. Por ejemplo, esta es la primera parte que se conoce como la portada. Vamos a cerrar un poquito aquí y acerquemos acá la portadita. Entonces lo que usted va a hacer es, por ejemplo, título del trabajo. Ah, bueno, el título de mi trabajo son, por ejemplo, el hardware. Ahora, yo quiero que usted mire lo siguiente. Aquí, a diferencia de las normas Icontec, solamente la inicial va en mayúscula. Lo demás va en minúscula. Eso sí, mire que tiene como unos punticos allí y mire la distancia que hay. Eso es lo que yo tengo que medir. Entonces, en la primera, que se llama la portada, usted va a colocar título del trabajo, nombre, fecha, colegio de asignatura, curso y ciudad. Listo, yo por cuestiones de tiempo pues no voy a configurar todo esto desde acá. Simplemente más o menos le voy calculando, veo que por aquí en la mitad tiene el nombre, la fecha, etc. ¿Ok? Bien. Luego voy a irle dando Enter. Luego, según la guía que yo le puse, viene algo llamado el copyright. ¿Ya? Viene algo llamado el copyright. El copyright es lo que asegura los derechos de autor. Si este trabajo es hecho por usted con idea suya, entonces usted va a colocar aquí en el copyright, ¿cierto? La fecha, en este caso pues el 2020, y pues simplemente usted lo va
a introducir allí. ¿Ok? Note que aquí ya hay unos numeritos, una numeración en números romanos. Esto, tranquilo, al final lo hacemos. En la primera no lo había, no lo había. Entonces, pero ya tengo que ir observando acá. Listo. El siguiente componente se llama el abstract. ¿Ya? Note también que, a diferencia de las normas y Contec, en normas y Contec todos los títulos van en mayúscula. ¿Cierto? Aquí no, solamente la inicial. Entonces aquí el abstract es como una especie de resumen. Pero mire que aquí ya hay una pequeña distancia. Esto es a lo que me refiero con la sangría. Entonces cuando usted vaya a colocar la sangría, usted lo que va a hacer es que va a dejar un espacio, 5 espacios con la barra espaciadora. El siguiente componente de nuestro trabajo escrito con normas APA será la tabla de contenidos. En este caso, pues es muy similar a lo que hicimos con las normas Icontec. Vamos a colocar en el lado izquierdo los títulos y capítulos y en el lado derecho, justo al final del lado derecho, la numeración de las páginas. La sugerencia es que esta numeración pues la hagamos terminando nuestro trabajo cuando ya sepamos en qué página va a quedar cada uno de los títulos y capítulos. El siguiente componente es la lista de tablas. Esta lista de tablas existirá en nuestro trabajo solo si tendremos tablas incluidas en nuestra investigación. En este caso, pues es muy parecido a la tabla de contenido, solamente que aquí hablamos directamente de las tablas. Y las figuras o gráficos también. El siguiente componente sería lista de figuras y gráficos, donde usted debe hacer una especie de tabla de contenido, pero en este caso se refiere exclusivamente a las figuras o imágenes que usted va a insertar en el trabajo. ¿Listo? Bien, note también como aquí, como estamos en una parte preliminar del trabajo, todavía no estamos en el contenido, entonces estamos manejando los números romanos en la esquina superior derecha. Bien, luego ya viene entonces el contenido. El contenido entonces ya está dividido por capítulos y títulos, ¿ya? Y obviamente miren que aquí ya la numeración empieza en 1, números arábigos, se continúa en esta posición, esquina superior derecha, pero ya no son números romanos, sino números arábigos. En este caso tendremos la información dividida por capítulos, cada capítulo en una página. Si hay títulos se pueden colocar, o lo que nosotros conocemos como subtítulos, pues se pueden colocar alineados a la izquierda. De hecho, noten cómo cada párrafo inicia con la sangría, pero la información está alineada a la izquierda. Los títulos, luego siguiente párrafo con su sangría y así sucesivamente. Bueno, una vez terminada ya la parte del contenido, entonces colocamos las tablas si las tenemos dentro de la investigación. ¿Listo? Mire cómo se colocan las tablas. Continuamos con la numeración, esquina superior derecha, pero en números arábigos. Y las figuras. Estas figuras deben aparecer en la lista de figuras, en la tabla de figuras. ¿Ok? Bien. Luego viene una parte que es la de resultados y discusión. Recordemos que este es el similar a las conclusiones en las normas Icontec. Entonces aquí colocaremos 2 o 3 aprendizajes importantes que se hayan obtenido con la investigación. Entonces los resultados y la discusión son el similar a las conclusiones, normas y Icontec. Y ya aquí viene la parte de referencias, que sería como algo así como la bibliografía. ¿Listo? Si utilizamos un librito, si lo utilizamos en la consulta en la web, pues entonces ya sabemos que colocamos la URL. ¿Listo? Aquí está, como se debe ver.
Bien. Y por último viene el apéndice, que es como una especie de anexos, donde vamos a colocar, si de pronto en la parte dentro del documento es muy limitado, podemos incluir más tablas y figuras. Aunque ya sabemos que debemos aprovechar estas dos secciones para que quede mucho más fácil de ubicar cada elemento. Bien, si queremos incluir una biografía, una pequeña biografía, podemos hacerlo en esta última parte del trabajo llamado Vita, y entonces aquí, opcional también, de forma muy breve, usted puede colocar su biografía. Bien, una de las cosas importantes que necesitamos insertar y configurar en nuestro trabajo escrito es la numeración de las páginas. Tanto en los trabajos con normas ICONTEC como en los trabajos con normas APA, la numeración de las páginas es obligatoria, ¿ya? Y aquí tenemos que tener en cuenta que la numeración de las páginas para las normas APA va en la parte superior derecha. Para ello tendremos que configurar primero el encabezado de nuestro trabajo para que quede en la parte superior derecha. Y también tener en cuenta que en nuestros trabajos vamos a tener dos secciones. Una sección que es la sección de páginas preliminares, donde está por ejemplo la portada, el copyright, el abstract, la tabla de contenido, la lista de tablas, la lista de figuras. Y una segunda sección que es la sección ya de contenido, que es donde nosotros vamos a plasmar lo que consultamos. Entonces aquí hay que tener en cuenta que vamos a tener que usar el encabezado para colocar las secciones y la numeración. ¿Listo? En este caso, si yo tengo un documento con varias páginas, yo puedo lograr a través de la opción de encabezado y pie de página, ¿sí? Y yo aquí puedo llegar a insertar la numeración de página. En este caso, pues yo puedo venir y configurar en qué parte quiero que sea. Ya le acabo de decir que es en el encabezado. Le puedo decir que lo haga a la derecha. Puedo venir y elegir un formato de número. En este caso, para las páginas preliminares será en números romanos minúsculos, ¿ya? Y puedo decirle que inicie, por ejemplo, en la página 2 o en qué número va a iniciar. Listo, vamos a dejarlo allí, vamos a darle a aceptar y vamos a darle a aceptar. Entonces mire que aquí ya apareció. Y mire que en la siguiente página y en la siguiente página ya va a ir incrementando esta valoración, ¿ya? Ahora, vamos a cerrar un momentico el encabezado. Resulta que puede llegar la necesidad de tener una siguiente sección. Entonces, la sección que vamos a insertar ahora es una sección donde yo voy a utilizar un salto de página. Este salto de página, vamos a decirle que sea a la página siguiente. Ok, vamos a decirle que salte a la página siguiente. Y lo que vamos a hacer aquí es configurar que sea una sección diferente. Entonces, ¿cómo se hace esto? Cuando yo le dije que diera un salto de página, él me creó una sección. ¿Ya? Cuando yo le dije insertar salto, le dije salto de sección. Y miren aquí, como lo acabo de activar con doble clic, que aquí ya me queda sección 1 y sección 2. Aquí está diciendo que la sección 1 es igual a la anterior, o sea, tiene las mismas propiedades. Pero yo puedo modificar esto. Yo puedo modificar esta sección para que tenga unas características diferentes como tal a la primera sección. Esto lo hago diciéndole que no tenga vínculo con la sección anterior. Vincular a la sección anterior para que el contenido de los encabezados coincida. Entonces vamos a quitarle este chulito y vamos a notar que nuestra sección 2 ya no dice aquí igual. ¿Listo? Aunque tiene todavía los números romanos. Entonces yo qué voy a hacer aquí. Yo voy simplemente a cambiar las propiedades de esta sección, que no va a afectar a esta que está aquí en la primera. Entonces yo la puedo, vamos a quitarlo un momentico, vamos a decirle que le ponga una numeración de página, pero como no quiero que sea esta, entonces vamos a venir acá a insertar números de página para que aparezca la ventanita. Le vamos a decir también que a la derecha y le vamos a decir que el formato va a ser en números arábigos, ¿ok? En números arábigos.
y que inicie también allí en el que tiene estandarizado. Vamos a darle a aceptar. Aquí me tomó, como no le dije en qué iniciar, mire que me tomó como si fuera una secuencia del número. Entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo venir acá, insertar números de página y le vamos a decir que inicie en 1. Así, inicia en 1, pero acá se continúa. ¿Listo? Bien. Ahora, si yo, por ejemplo, voy a utilizar el programa editor de texto de Google, bueno, entonces las opciones para insertar el encabezado y pie de página están aquí en la pestaña insertar. Aquí mismo tengo números de página. Mire que él me deja, inclusive eligiendo esta imagen, yo puedo poner la numeración de página en la segunda, no que me quede en la portada, sino en la segunda. Y aquí tengo en la opción donde dice más opciones, precisamente le puedo decir en qué página iniciar. ¿Ya? Yo le puedo decir que inicie en 1, en 2, en 3, etc. ¿Ya? Ahora, si yo lo voy a hacer desde aquí, entonces en la primera página él no me va a mostrar ningún número. ¿Por qué? Porque le acabo de decir que no me ponga valores en la primera. Pero mire que en la segunda ya aparece. Ahora, si yo le digo desde acá, desde las opciones, que inicie en, por ejemplo, 1, entonces mire que aquí ya vamos a tener el número 2. ¿Ya? Ahí se activó el encabezado, inclusive mírenlo, acá está. Ahora, para insertar las secciones, también entonces tengo aquí la opción de salto de página y salto con sección. Esto lo puedo hacer. Ahora, si yo me voy al editor de Microsoft Online, ¿listo? Si yo me voy al editor de Microsoft Online, aquí rapidito tengo la opción de ubicar el encabezado y pie de página, ¿listo? El encabezado y pie de página, y allí yo puedo escribir la numeración que yo quiero colocar, ¿cierto? O también vamos a mirar acá, mire que aquí está el pie de página, no sé si lo alcanzaron a ver allí, si se alcanza a ver, y allí puedo también configurar la numeración. ¿Listo? Aquí la puedo poner tanto acá como en la parte de abajo. Obviamente, si es un trabajo con normas APA, la numeración debe ir en, vamos a mirar aquí qué me dice, la parte superior derecha. ¿Listo? Aquí me da el espacio para que yo lo pueda ubicar, o inclusive puedo decirle que me coloque el número de la página, o sea, por ejemplo, página 1 de 5, página 2 de 5 y así sucesivamente. La actividad práctica que vamos a desarrollar en esta etapa para el grado séptimo es una actividad práctica, la número 6, que tiene que ver con la aplicación de normas APA en trabajos escritos. Se trata de la elaboración de un trabajo escrito con el mismo tema con el que desarrolló la actividad anterior, solamente que aquí va a configurar los parámetros exigidos por las normas APA para la elaboración de trabajos escritos. Usted podría inclusive tomar el trabajo escrito que desarrolló con normas y con TEC y transformarlo para que ahora quede con los parámetros y exigencias de las normas APA, teniendo en cuenta que hay unos componentes del trabajo escrito con normas y con TEC que APA no utiliza, y viceversa, hay unos componentes de APA y unas configuraciones de APA que las normas y con TEC no lo habíamos utilizado. Lo que sí va a conservar es el mismo tema. Eso significa que, por ejemplo, si su apellido inicia con la letra A o con la letra B, su tema será la historia del computador. Si su apellido inicia con la letra C o con la letra D, su tema será generaciones del computador, y así sucesivamente. Ahora, tenga en cuenta entonces que debe utilizar las herramientas de configuración de página, ¿ya? O también llamadas las herramientas de diseño de página, para que configure las márgenes, la orientación, el tipo, estilo y tamaño de fuente, el tamaño del documento, y obviamente pues ya conformar
todo lo que tiene que ver la estructura del trabajo aplicando las normas APA.